Muy bien, shalom, shalom para todos. Bendiciones en este día. Estamos todavía en luna nueva. Estamos en la luna nueva de otoño. Quiere decir que estamos, de acuerdo a la escritura, iniciando el mes séptimo del calendario hebreo, que precisamente marca la fiesta del Yom Teruah, que celebramos al atardecer del día viernes pasado y todo el día de ayer, todo el sábado. Algunos hermanos en la dispersión, algunas congregaciones lo hacen por 2 días, algunos lo hacen el día de hoy, arrancando anoche. Eso porque dependemos de que se vea la primera astilla o el primer brillo de la luna. Eh, Estamos en el aprendizaje todos, volviendo a la Torá, a las raíces de nuestra fe, para poder hacer la voluntad del Eterno. Así que bendiciones a cada uno de nosotros. Estamos en tiempos proféticos. Y como lo vamos a ver hoy, hay un mensaje muy interesante detrás de la fiesta del Yom Teruah. Vamos a ir al texto clave que tenemos para esta semana, de acuerdo a las porciones que les enviamos para leer. Vamos a leer el texto de esta semana y oramos para poder iniciar. Regálame un segundo, vamos a colocar aquí el texto de la porción de Yom Teruah. Aquí ya estamos. Espero que todos estén viendo en pantalla. Y aquí tenemos el texto en español. Levítico 23-24 dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes, o sea, como hoy estamos arrancando el mes séptimo, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Abba, te damos gracias porque nos permites ir, Señor, a tu palabra. Nos muestras, Señor, tus caminos, nos muestras el camino de la Torá. Pedimos, Señor, sabiduría para entender. Damos de tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque nos has puesto como testigos en este tiempo para dar testimonio de nuestra fe y del tiempo que se avecina. Colocamos a nuestros estudiantes de Torah en tus manos, con sabiduría e inteligencia, y también por aquellos que verán este video posteriormente, pedimos, Señor, tu unción, tu sabiduría. En el nombre de Yeshua, amén. Muy bien, vamos a ir a leer todo el capítulo 23. Aquí lo tengo precisamente en biblia.es. Quiero que vayamos todos en las Biblias, igual lo vamos a proyectar aquí para que veamos de dónde viene el contexto de la fiesta, y es precisamente el capítulo 23 de Levíticos que nos habla acerca de las famosas fiestas del Eterno. Aquí están todas las fiestas. Nos vamos a detener en la fiesta que hoy nos compete, la que acabamos de celebrar, que es la fiesta del Yom Teruah, llamado o traducido en español como el Día de Trompetas, pero más específicamente se puede llamar el Día del Clamor. Y aquí está, dice, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Fíjense aquí un aspecto en el versículo 2 del capítulo 23, que las fiestas no son fiestas de los judíos, sino son fiestas de el Eterno. Es el Eterno el que nos permite participar nosotros como seres humanos de sus fiestas y proclamarlas como santas convocaciones. El Eterno conoce nuestro corazón, el Eterno sabe lo que necesitamos, y por eso desde Génesis puso la luna, puso el sol y las estrellas para marcar un calendario, su calendario, y asimismo para marcar las santas convocaciones, que de hecho la primera convocación aparece en el versículo 3, que es muy conocida para nosotros. Dice, 6 días se trabajará, más el séptimo día será reposo. Y aquí dice, santa convocación. Así que la primera fiesta es la fiesta semanal, la que hacemos cada sábado, cada Shabbat, donde, de acuerdo a la escritura, dice, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Adonai, dice, en donde quiera que habitéis, donde quiera que estemos, debemos descansar en este día de acuerdo al mandamiento, para
acordarnos y hacer lo que el Eterno dijo, santificar y guardar el día de reposo. Esa es la primera fiesta. A partir de allí aparecen las demás fiestas, por ejemplo, aparece la fiesta de el Pesa o la Pascua, el 14 del primer mes, aparece el día siguiente, arranca panes sin levadura, ahí está, que dura 7 días, panes sin levaduras, tenemos Shabbat al comienzo, o sea, justo después de Pesa, y al finalizar el día 22 del mes también es Shabbat. Luego viene la fiesta de las primicias o el Shavuot 50 días después, que hay un pequeño jubileo, 50 días después de que pase ese Shabbat alto de la fiesta, el primer Shabbat alto de la fiesta de Pesach, viene la fiesta de Shavuot o Pentecostés y vamos a adelantarnos hasta el capítulo 20, versículo 23, que es el que estamos aquí, y aquí se describe la fiesta que acabamos de celebrar. Y está en estos 3 versículos, habla Adonai diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Termina diciendo, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Esos son los mandamientos que aparecen para la fiesta de trompetas. En Números 28 se describen todas las ofrendas para cada una de las festividades, incluyendo también la de este día. Vamos a adentrarnos en la primera parte de este mensaje a lo que nos muestra la porción con respecto a este mandamiento. Por eso vamos a verlo aquí en el hebreo. Aquí está. Recuerden que leemos de derecha a izquierda. En la parte de abajo está en el español, en la página que usamos aquí, en este canal. Y también tenemos a nuestra disposición la traducción o la explicación por el Strong o la concordancia Strong para ver algunos significados de cada una de las palabras. Y aquí viene el mandamiento, habla a los hijos de Israel diciendo, y aquí está en el mes. Vamos a ver la palabra mes. La palabra mes en el hebreo es Hodesh. Por eso al inicio de cada mes decimos Rosh Hodesh. Rosh, cabeza, Hodesh, mes. Pero también la palabra Hodesh específicamente implica luna nueva. La palabra Hodesh es luna nueva. En nuestro calendario, nosotros conocemos que existe las diferentes fases de la luna. Cuando la luna es nueva astronómicamente, quiere decir que es una luna que no se ve. En el hebreo implica que se ve la primera astilla de brillo Muy de la buenos días. luna. Buenos El días, Señor les bendiga, les un guarde, segundito. les proteja y les ayude. Bendiciones a quienes están entrando aquí. Muchas bendiciones, bienvenidos. Aquí, entonces, tenemos estamos hablando que la luna nueva, en el contexto hebreo, es cuando se ve la primera astilla, el primer brillo de la luna es el inicio de mes. Por eso se le llama Hodesh o también luna nueva. Podríamos traducir este versículo diciendo que en la séptima luna guardaréis la fiesta. Sería la correcta traducción. Ahora, esta palabra Hodesh viene de una raíz primaria que se llama Hadash. Hadash tiene unos significados bien interesantes. Por ejemplo, dice un significado de ser nuevo. Es decir, así como la luna se renueva, estamos hablando de que inicia un nuevo mes, un nuevo periodo. Ese es el pensamiento hebreo. Pero también tiene otros significados como componer, rejuvenecer. Fíjense, y este que me gusta mucho, renovar, reparar o restaurar. Quiere decir que cuando hay luna nueva, en el contexto hebreo es como una renovación. Por eso, y ya lo vimos anteriormente, en las lunas nuevas, en el inicio de mes, en el pensamiento hebreo es como una renovación. De hecho, en la luna nueva, de acuerdo a números 28 y 29, se traía como ofrenda al santuario un macho cabrío.
Siempre que se ofrece un macho cabrío es símbolo de expiación por el pecado, expiación por el pecado. Muy bien, en este día de luna nueva, que también es Yom Teruah, porque es la única fiesta que se celebra al inicio de mes, hay una expiación por los pecados. Pero también el Eterno nos está invitando a renovar nuestras vidas. Quizás es por eso que Rav Shaul, Pablo, o el apóstol Pablo que conocemos, escribe en Romanos 12, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, y ahí utiliza la palabra, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quizás Pablo estaba pensando en una luna nueva en el contexto hebreo donde él vivía y sabía que cada mes el Eterno nos invita a renovar nuestra vida, a ponernos a cuentas con el Eterno. Y ese es el mensaje que trae siempre la luna nueva. Muy bien, esta fiesta de Yom Teruah se celebra precisamente en una luna nueva. El Eterno quiere renovarnos. Ahora, esta luna nueva es la luna nueva de otoño. Siempre la luna nueva del mes séptimo coincide con el otoño. Eso nos diferencia de los otros dos calendarios que conocemos. Por supuesto, existen más. El calendario hebreo se guía siempre por el sol y por la luna. Siempre tiene en cuenta ambos astros. Es decir, la luna va marcando los meses. Ustedes se dan cuenta, cada vez que hay luna nueva, iniciamos el mes. Cuando hay luna llena, esa luna hermosa, cada vez que la vean, recuerden que estamos a mitad del mes. Hay dos fiestas que celebramos a mitad del mes, el Pesa o la Pascua y también el Sukkot o la fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos. Quiere decir que en la fiesta de Pesa, cuando Yeshua muere o es sacrificado, había una luna nueva, la luna era brillante esa noche, asimismo cuando los hijos de Israel salen de Egipto en luna llena, también un 14 de Nisan al anochecer, había una luna llena. Asimismo, en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las enramadas, hay luna llena. Recordamos que el cálculo que hemos hecho para el nacimiento del Mesías Yeshua nos da en la fiesta de Sukkot, quiere decir que muy probablemente cuando Yeshua nace había luna llena. En nuestro caso, para el día de hoy tenemos luna nueva. Entonces la luna marca los meses, pero también el calendario hebreo se guía por el sol. Tiene en cuenta la rotación de la Tierra alrededor del sol para marcar el año. Aunque el ciclo lunar no es de 30 o 31 días como nuestros meses en el calendario grecorromano, quiere decir que al final del año, cada año, hay unos días que se van acumulando. O sea, son meses más pequeños y por lo tanto se acumulan días para completar el año solar. Eso hace que cada ciertos años en el calendario hebreo tengamos un mes 13, un mes adicional para poder cuadrar caja y que tengamos ese año completo. Eso implica que cada vez que arranca el año en el mes de Aviv o Nisan, esa luna nueva siempre coincide con la primavera. Asimismo, la luna nueva del mes séptimo siempre coincide con el otoño. Eso nos diferencia, como lo decía anteriormente, de los demás calendarios. El calendario greco-romano, el que nosotros estamos inmersos para nuestras actividades normales, solo se guía por el sol. Fíjense, nuestro calendario no tiene en cuenta la luna, solo tenemos en cuenta la rotación de la Tierra alrededor del sol. Por otro lado, el calendario islámico solo tiene en cuenta la luna nueva, solamente tiene en cuenta la luna para los meses. De hecho, no tienen en cuenta al sol y vemos que las fiestas islámicas, por ejemplo, como el Ramadán, se van trasladando por todos los meses. No tiene una estación fija, como si lo hace el Eterno con el calendario que estableció. Así que queda claro aquí que estamos en inicio de mes. Cuando habla de mes, implica luna nueva. Y aquí dice precisamente el séptimo, es decir, la séptima luna nueva desde que arranca el calendario hebreo, dado en Éxodo 12:2, que ahí lo podemos ver en nuestras Biblias. Dice que será para vosotros, y aquí viene la palabra descanso, o sea, será un Shabbatón en el hebreo.
Esto implica que es un Shabbat alto o un sábado grande. Si ustedes recuerdan, hace muchos años existía el programa de televisión de Don Francisco que se llamaba Sábado Gigante. Quizá usted lo recuerda. De hecho, Don Francisco tenía origen judío y quizás tomó esa idea de allí. El día de ayer que celebramos la fiesta de Yom Teruah fue un sábado grande y de acuerdo a la escritura implica un Shabbatón o también en algunas otras definiciones aparece como sabatismo o fiesta especial. También se ha traducido como descanso o reposo. Quiere decir que cada vez que haya luna nueva en el mes séptimo es un día de reposo. Ese día puede caer un Shabbat, como sucedió este año, pero en otros años puede caer en otros días de la semana. Y sin importar el día que caiga, si es luna nueva, debemos reposar, de acuerdo a este mandamiento que estamos encontrando en la Torá. Recuerda que estas no son fiestas judías, sino son fiestas del Eterno, en donde quiere acercarse a nosotros. Sigue diciendo aquí el versículo, es un Shabbatón, y será una conmemoración. Esta palabra sikrón tiene unos significados muy especiales. Esta palabra también significa recuerdo o acordarnos. De hecho, en la escritura encontramos esa palabra, por ejemplo, en Éxodo 28, cuando el Eterno da el mandamiento del Shabbat, dice, acuérdate. Aquí el Eterno también está diciendo acerca de esta fiesta, es una fiesta para recordar, para acordarte. Como nosotros tendemos a olvidar, ¿cierto? Y como casa de Israel que somos, entramos en idolatría durante muchos años y perdimos la Torá. Aquí el Eterno nos está diciendo, acuérdate. Fíjense que también significa memorial, memoria o monumento o conmemoración. Y aquí nuevamente aparece la palabra recordativa o recuerdo. El Eterno a través de esta conmemoración nos está diciendo, acuérdate, no lo olvides, no olvides la fiesta de Yom Teruah. Y aquí viene el nombre de la fiesta. Aquí en español dice al son de trompeta. Veamos en el Strong, es la palabra Teruah. Por eso decimos que es la fiesta del Yom Teruah. Yom es día y Teruah es el nombre que se le da aquí en la escritura. Yom Teruah, día de Teruah. Miramos los significados que aparecen en el Strong para este día de Teruah. Fíjense que el primero que aparece es clamor. Esa palabra aparece muchas veces en nuestra escritura. De hecho, en el Brit Hadashah, Yeshua utilizó también varias veces, en varias palabras, el clamor, ¿cierto? El clamor de medianoche, que tiene mucho que ver con el regreso del Mesías. Esta fiesta es la fiesta del clamor. También se le llama aclamación de alegría, fíjense aquí, o grito de batalla. De hecho, el sonido del teruá se utilizaba también para el grito de batalla. Específicamente, dice aquí, clarinada o toque de trompetas como alarma. Yo tengo por aquí, les voy a compartir el sonido del teruá, ya lo vamos a poner por aquí, para que lo podamos escuchar. Si usted no tuvo la oportunidad de hacerlo en la fiesta, aquí vamos a colocar el sonido del teruá. Regálame un segundo. Colocamos el sonido del teruá. Voy a tratar de traducirlo. Por favor, me confirman si pueden escucharlo. Es importante escucharlo porque el mandamiento dice que debemos escuchar. Voy a volver a compartir la pantalla y voy a compartir sonido. Listo, aquí tenemos el sonido del teruá. Por favor, me confirman si lo escuchan. Creo que
sí se escuchó, ¿cierto? El sonido del teruá, como ustedes escucharon, Sí. es un sonido, muchas gracias por la confirmación. El sonido del teruá es un sonido repetitivo, arranca como con un tequía, pero inmediatamente pasa un sonido repetitivo. Son 9 sonidos, de acuerdo a la tradición hebrea, son 9 sonidos repetitivos. Ese es el sonido de alarma que escuchaba Israel eh, cuando había a una guerra. Vuelvo a ponerlo. Este es el sonido de esta fiesta y es el sonido que quizás escuchemos cuando el Mesías regrese. Vuelvo a ponerlo. El teruá. Muy bien, allí tenemos el sonido del teruá, que de acuerdo al Strong también implica grito de batalla, también implica una clarinada, toque de trompetas, dice como alarma, ¿sí? Era una alarma también, el teruá. Ese sonido del teruá también implica juicio, por eso también conocemos este día de Yom Teruá como un día de juicio, donde el rey, donde entronamos al rey en su trono y él hace un juicio. También tiene otros significados, encontramos aquí, ¿no? Aclamar, alarma, aquí viene nuevamente la palabra clamor, estrépito, estruendo, grito de guerra, júbilo, pregón, son, sonar, tocar o vocerío. Fíjense que el Yom Teruá es el día del clamor. Más que el día de trompetas, es el día del clamor, porque ese clamor puede salir también de nosotros. No es un clamor específicamente de una trompeta, es un clamor que nace en el ser humano. De hecho, tenemos un ejemplo en nuestras Biblias cuando Israel estaba en Egipto esclavo, ellos clamaron, dice Éxodo, que clamaron al Eterno. Inmediatamente encontramos la referencia de que el Eterno escuchó su clamor y se acercó a ellos. Hoy, justo antes de la liberación del siglo en que estamos, para que arranque el milenio, para que el Eterno establezca su reino, como lo decimos en Padre Nuestro, venga tu reino, debemos clamar. Es nuestra función también clamar al Eterno, que salga de nuestro corazón, de nuestra mente el clamor, para poder buscar al Eterno, dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. Muy bien, entonces encontramos aquí que esta palabra, teruá, es clamor, clamor. Y termina diciendo el mandamiento que también debe haber asamblea, o que en hebreo se llama una Mikra Kodesh, asamblea santa. Kodesh tiene su significado en santo y Mikra es una asamblea. Fíjense que tiene otros significados. Por ejemplo, algo, dice aquí, llamador fuera, aquí también implica reunión pública. Quiere decir que en el Yom Teruá debemos congregarnos como familias, como congregaciones, debemos hacerlo de acuerdo al mandamiento en el Yom Teruá. Pero también implica esto, implica un repaso o un ensayo. ¿Por qué la asamblea implica un repaso o un ensayo? ¿Qué nos estará queriendo decir el Eterno? Que a través de estas fiestas estamos ensayando algo que vendrá. Si nosotros hacemos la fiesta en el día en que el Eterno nos pide que la hagamos, estamos ensayando para cuando el evento sea realidad. O fíjese usted, Israel estuvo ensayando durante mucho tiempo un 14 de Nisan y precisamente allí comían la Pascua. Y un día como ese, en Pesat, el verdadero Cordero, dice Juan, el inmersor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Yeshua, murió en el madero. O durante mucho tiempo estuvieron haciendo el Shavuot o el Pentecostés 50 días después del Shabbat alto de Pesa. Y un día como ese, dice Hechos capítulo 2, descendió el Ruach de Dios. Es decir, el pueblo estaba preparado para un evento importante porque había ensayado. La fiesta de Yom Teruá nos marca el regreso del Mesías. Es la fiesta de aclamación, la fiesta
del Teruá. Por cierto, la luna nueva, astronómicamente sabemos cuándo es la luna nueva, pero recordemos que en hebreo tiene que verse la primera astilla de luz debe verse. Cuando sucedía eso, cuando sucedía esa primera astilla que se veía por dos testigos, ojo con eso, dos testigos en Israel debían ver esa astilla, entonces ellos iban al templo, al sacerdote, y le indicaban que habían visto la luna. De allí el sacerdote, en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo, le indicaba al que tocaba la trompeta, ya la vamos a ver, que debía tocar la trompeta porque era una luna nueva y el encargado tocaba la trompeta. Fíjense que el Eterno siempre nos prepara. Cada vez que estamos en un Shabbat, cada vez que celebramos una fiesta, estamos en un ensayo. Siempre ha habido un evento interesante. De hecho, así como la luna puede atrasarse o adelantarse 2 días, por eso Yeshua utilizó la frase, el día ni la hora se sabe, el día ni la hora, pero sí sabemos las temporadas. Y es muy probable que Yeshua regrese en la temporada de otoño para el Yom Teruah o se vea la señal de su retorno, como él mismo lo dijo. Si estamos congregados y celebrando la fiesta de Yom Teruah, no nos tomará por sorpresa, como dice la Biblia. A aquellos que no están preparados los toma como ladrón en la noche, dice él, pero ustedes sí conocen los tiempos y las ocasiones, dice el Brit Hadashah. Así que la asamblea en una fiesta también es un repaso, es un ensayo de lo que vamos a hacer. De hecho, cuando celebramos el Sukkot, las enramadas, que hacemos el Sukkot en nuestra casa, estamos ensayando las bodas del Cordero, cuando se instaure el reino del Mesías durante 1000 años, estamos anunciando y estamos ensayando para esa fiesta. Estamos dando una probada. Cada vez que celebramos un Shabbat, cada 7 días, estamos probando, de hecho, la eternidad, estamos ensayando la eternidad. La invitación es no dejes de ensayar lo que el Eterno, las citas que el Eterno quiere establecer contigo. Entonces, aquí encontramos que el Eterno quiere hacer una asamblea santa. Y termina con el versículo siguiente, el versículo 25, y todo trabajo de servidumbre no haréis. Es decir, es un día de reposo y presentaréis ofrenda encendida. Números 28 y 29 nos muestran cuáles eran esas ofrendas encendidas cuando el templo físico estaba en pie. Pero hoy en día, como no tenemos un templo físico en la tierra, tenemos por supuesto un templo celestial, pero la escritura nos muestra de qué otras formas también podemos presentar ofrenda. Por ejemplo, la escritura dice que el fruto de nuestros labios es una ofrenda al Eterno. Cuando tú alabas al Eterno, cuando tú oras al Eterno y das gracias por el día, como siempre arrancamos diciendo el Modeanin, te agradezco, Rey viviente y eterno, porque me has devuelto el alma con misericordia. Inmensa es tu fidelidad. Cuando tú haces la oración o das alabanza al Creador, estás haciendo una ofrenda de alabanza. Pero también, dice Pablo, nos muestra que nuestros cuerpos, dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Así que tu mismo cuerpo, presentado limpio, puro, es una ofrenda para el Eterno. Entonces vemos aquí el mandamiento de la fiesta de Yom Teruah, donde se nos invita a tocar y escuchar el Teruah en esta fiesta. Número 2, a reposar en la luna nueva del mes séptimo y hacer una asamblea, porque es un ensayo para algo más grande que vendrá. Quiero que centremos estos minutos que nos quedan en Números capítulo 20. Vamos a ir a Números capítulo 20, que es el otro texto que les enviamos para la lectura de esta semana. Y Números tiene un mensaje muy interesante para nosotros hoy. Números capítulo 10, lo voy a poner por este lado. Dice aquí la escritura, y aquí vamos a ver algo interesante sobre las trompetas. Adonai habló a Moshe diciendo, hazte 2 trompetas de plata. De obra de martillo lo harás.
las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Aquí el Eterno le dice a Moshe que aparte del shofar que tocaba todo el pueblo, habían dos elementos, nos nombra como dos trompetas que debían hacer de un material específico, que es la plata, y la debían hacer a martillo. De hecho, un amigo de este grupo nos recordó ayer que la plata, para hacer instrumentos de música, no se puede fundir porque si no, no emitiría el sonido adecuado. Muy interesante. Debe ser labrado a martillo para que dé el sonido adecuado. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión, mas cuando tocaren solo una, se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando toquéis, aquí viene la palabra teruá, alarma, la que acabamos de escuchar. Cuando toques teruá, el sonido repetitivo, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Cuando toques la teruá, la segunda vez, moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Teruá tocarán para sus partidas. Para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de teruá. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Es decir, este es un mandamiento para los hijos de Aarón, los levitas. Por eso hoy no tocamos esta trompeta de plata, tocamos el shofar, el que usa el pueblo, que es el cuerno del carnero, porque estas trompetas solo la tocaban los hijos de Aarón, los sacerdotes. Y aquí viene que es un estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Aquí termina diciendo que cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, dice aquí, tocaréis el teruá. Quiere decir que cuando haya guerra contra vuestro enemigo, dice el Eterno, ¿qué debemos hacer? Tocar el teruá. Es la función que tenemos como pueblo, en este caso los sacerdotes, deben tocar el teruá, el que acabamos de escuchar. Quiere decir que el teruá está relacionado también con guerra. ¿Y qué pasa cuando tocamos el teruá? Dice el Eterno, seréis recordados. Qué hermoso. Seréis recordados por Adonai vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Aquí hay un mandamiento y que tiene una promesa. Dice que cuando salgas a la guerra contra vuestro enemigo, tienes que tocar alarma, tienes que tocar el teruá. La pregunta es, ¿cuándo es que salimos a guerra? Hablando espiritualmente. Ya lo hemos hablado anteriormente, cada vez que tú das el primer paso para conocer al Eterno, cada vez que diste el paso para entrar a este grupo y aprender de la Torá, cada vez que tú te acercas a una congregación, cada vez que tú oras o entonas una alabanza, allí empieza la guerra, porque el enemigo sabe que pierde a uno de los suyos y arranca una guerra espiritual. Cuando eso ocurre, que es la guerra que vivimos todos los días, dice el Eterno, toca el teruá, toca la alarma con las trompetas. Diríamos en el significado que acabamos de leer, clama al Eterno, clama al Eterno. Y dice la promesa, seréis recordados. Así como el Eterno escuchó el clamor del pueblo de Egipto que clamaba por liberación de la esclavitud, también hoy en día puede escuchar tu clamor. Y dice él, seréis salvos de vuestros enemigos. Por eso la escritura nos muestra en la Biblia, en el Salmo que dice, dichoso el pueblo que sabe tocar el teruá. Dichoso el pueblo que también reconoce el sonido del teruá. Por eso es importante. Y aquí ya lo acabamos de escuchar. Dichoso el pueblo que sabe tocar el teruá y el que sabe escuchar el teruá, porque es un pueblo que reconoce la voz del Eterno. Ese teruá, de acuerdo a la escritura, no es otra cosa que la misma voz del Eterno que quiere despertarnos en la guerra en que estamos para que podamos servir al Eterno, para que nos mantengamos firmes en la guerra. Y termina diciendo, y en el día de vuestra alegría, y aquí está, y en vuestras solemnidades, es decir, en las fiestas, en los principios de vuestros meses, como este que estamos hoy, principio de mes, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre sacrificios de paz. Y os serán por memoria, o sea, por recordatorio, delante de vuestro Dios, yo,
dice el Eterno, Yud Hei Bab Hei, vuestro Dios. Yo, Adonai, vuestro Dios, es el que doy este mandamiento. Aquí el Eterno nos da un mandamiento al pueblo de hacer 2 trompetas de plata. Ahora, de acuerdo a la escritura, ¿qué significa la plata? ¿Con qué la podemos comparar y por qué habla de 2? Vamos, en estos 10 minutos, 12 minutos que nos quedan, vamos a explorar un poco el significado de estas 2 trompetas de plata. Entonces, acompáñenme inicialmente. Vamos a ir al Salmo 66. Y vamos a ir al versículo 10, igual yo lo voy proyectando aquí. Dice aquí el salmista, tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Así que la plata debe a martillo afinarse para que sea una trompeta con un sonido hermoso, ¿cierto? Si no se afina correctamente, no va a producir el sonido adecuado. Y aquí el salmista está comparando a nosotros, que somos su pueblo, nos está comparando con la plata, pero no con cualquier plata, nos está probando con una plata que ha sido afinada, que ha pasado por un proceso de martillo, de golpes, de pruebas, de dificultades, para que sea afinado. Así que estas 2 trompetas de plata que habla Números 10, no es otra cosa que el pueblo de Dios que ha sido afinado, que ha sido probado, que genera un sonido hermoso gracias a que ha pasado por un proceso de afinación, por un proceso de prueba. Muy bien, ahora, ¿por qué 2? ¿Por qué el Eterno habla que su pueblo son 2? ¿Acaso el pueblo de Dios son 2 pueblos? Vamos a verlo. Acompáñenme. Y aquí vamos a entender algo bien interesante. Vamos al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, el capítulo 37. Ezequiel 37, vamos a ir al versículo 15. Aquí hay una profecía muy interesante que Ezequiel vio, entre otras. Vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Es decir, por un lado Judá. Pero aquí dice después, toma otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Aquí nos está diciendo el Eterno que el pueblo de Israel estaba dividido. Efectivamente, Israel se dividió después del reinado de Salomón por causa de sus equivocaciones. Hubo una profecía de que se iba a dividir y la parte norte de Israel se dividió y se formó como la casa de Israel, así se le llamó, o también llamada la escritura casa de Efraín. Se separaron, de hecho tuvieron otro reino. El primer rey de la casa de Israel se llamó Jeroboam, que de hecho hizo prostituir a su pueblo con dioses, hizo 2 becerros de oro, no permitió que su pueblo bajara a Jerusalén a celebrar las fiestas. Israel allí empezó a pervertirse hasta que Asiria, en el año 700, 600 antes del Mesías, vino y dispersó Israel. Tomó, conquistó la tierra del norte y los dispersó por todos lados. De hecho, por eso Yeshua, cuando viene a la tierra y dice, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas. A ese reino se le llamaba el reino perdido, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También algunos de los discípulos, como Pedro y Santiago, cuando arrancan sus cartas, usted lo puede ver en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, ellos arrancan diciendo a los expatriados o a los dispersos, a los israelitas dispersos. Allá iban dirigidas sus cartas. Quiere decir que este reino del norte se dispersó, ¿cierto?, por diferentes países de Europa y circundantes. Hasta el día de hoy están dispersos. Por otro lado estaba el reino del sur. El reino del sur es principalmente Judá, Benjamín hacia el norte. Ahí hay una tribu de Simeón quedó dentro de Judá, pero todo ese reino se le llamó reino de Judá. El Judá, aunque también pecó, por supuesto, no se le dio carta de divorcio, de acuerdo a Jeremías 3, como sí a la casa de Israel. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 3, ya lo vamos a leer. Y Judá se le llamó el reino del sur. Quiere decir que se separaron. De hecho, el primer rey de Judá
fue Roboam, hijo de Salomón. Por eso aquí el Eterno está hablando de dos reinos. El reino de Israel, como lo ven allí, Efraín o José, y el reino de Judá. Pero fíjense la promesa que hay. Quizás aquí vemos las dos trompetas. Aquí vemos las dos trompetas. Dice él, júntalos el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho el Eterno el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. Es decir, diría Pablo en Romanos 11, los injertaré y haré un solo paro, que serán juntos, dice, serán uno solo en mi mano. Bien interesante lo que el Eterno está hablando aquí en esta visión. Lo podemos ver a través de estas imágenes que quiero compartirles. Aquí tenemos las dos trompetas de plata. Estas son las dos trompetas de plata, las que se hacían, que ya vimos que es un símbolo del pueblo de Israel. ¿Por qué dos? Bueno, el Eterno en Ezequiel 37 le dice a Ezequiel, toma los dos palos, uno la casa de Efraín y otro la casa de Judá, y júntalos. Esa es una profecía, que Judá e Israel iban a ser uno solo. Esa profecía no se ha cumplido y será una profecía justo antes del retorno del Mesías. Justo antes del retorno del Mesías, la casa de Judá, o sea, nuestros hermanos judíos que conservaron la Torá, que conservaron las fiestas, se van a unir con la casa de Israel. Tradicionalmente, la casa de Israel son los que hemos entrado, por los que hemos conocido al Mesías a través del cristianismo, y ahora aceptamos al Dios de Israel, y al aceptar al Dios de Israel, aceptamos su constitución, que es la Torá. Así que la casa de Israel, que somos tú y yo, la profecía nos indica que seremos uno solo, de acuerdo a Ezequiel 37, uno solo en la mano del Eterno, porque tendremos que ser testigos. Ya lo vamos a ver. De hecho, Romanos capítulo 11, Pablo dice que hay dos olivos, un olivo natural y un olivo silvestre, así lo llama. Aquí también está hablando de la casa de Israel y la casa de Judá. Y así como lo menciona Ezequiel, que la casa de Israel o la casa del norte debe ser unida a Judá, también Pablo en Romanos 11 nos dice que la casa de Israel es el olivo silvestre, no es el olivo natural, y debe ser injertado, como lo vemos aquí a la derecha, aquí hay un injerto, injertado en el olivo natural. De hecho, allí Pablo exhorta a los israelitas de la dispersión que estaban regresando diciéndoles, no se jacten, no tengan soberbia de los que fueron de las ramas naturales que fueron desgajadas, refiriéndose a algunos judíos que fueron desgajados para que tú puedas ser parte del olivo natural. Porque estos que fueron desgajados, dice Romanos 11, lo estoy parafraseando, van a volver, Dios, el Eterno tiene el poder de volverlos a injertar a su propio olivo natural. Y termina diciendo allí, Romanos capítulo 11, que me gusta mucho, eh, dice, no quiero hermanos, versículo 25, si lo tienen en sus Biblias, Romanos 11, 25, no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Dice él, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Hay una parte de Israel endurecida. Dice él, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nosotros que éramos gentiles, ojo con esto, nosotros no somos gentiles, éramos gentiles, porque de acuerdo a la escritura, el gentil es aquel que es idólatra, es aquel que no reconoce al Dios de Israel ni a su Torá. En otro tiempo, cuando éramos gentiles, dice Pablo, ahora que hemos entrado, que somos Israel, de acuerdo a la escritura. Recuerden que el proyecto del Eterno se llama Israel, no hay otro. Hay un pueblo que se llama Judá y otro pueblo que se llama Casa de Israel, del cual somos parte tú y yo. Cuando aceptamos al Dios de Israel, obedecer su Torá y tenemos la fe en el Mesías. Esas son las características que muestra Apocalipsis del pueblo de Dios. Los que guardan los mandamientos y tienen la fe en el Mesías Yeshua. Dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles,
habrá endurecimiento en parte. Y termina diciendo él, versículo 26, ahí están sus Biblias. Y luego, ¿quién será salvo? ¿Los cristianos? ¿Los judíos? ¿Los musulmanes? No, dice él, todo Israel. Es decir, el que acepte al Dios de Israel, Yud He Vav He, el que acepte guardar sus mandamientos y la fe en el Mesías, dice, todo Israel será salvo. No solo un grupo, no solo un grupo, no una religión específica, no una denominación específica. Dice Romanos 11, todo Israel será salvo. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. De la manera que el Eterno nos dio una profecía en Ezequiel 37, hablando de dos pueblos, que son las mismas dos trompetas de plata, de un pueblo que sería afinado, como se afina la plata, y de esa manera seríamos uno solo. De hecho, Zacarías también tuvo una visión acerca de esto. Allá en Zacarías, capítulo 4, me perdonan estos últimos minutos, Zacarías, capítulo 4, el profeta Zacarías también vio una visión semejante. Leámoslo allí en el versículo 1, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí una menorá, un candelabro, como la que vemos en la imagen, todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están en él. Y junto a él, aquí Zacarías ve 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a su izquierda. Así que Zacarías también vio 2 olivos. Quizás Pablo tomó esta visión de Zacarías para hablar también de los 2 olivos que nos presenta en Romanos 11. Fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 11, cuando Zacarías pregunta qué significan los 2 olivos, eh, porque él no sabe, ahí lo dice en el versículo 13, no sé, Señor mío. Él dice, son los 2 ungidos que están delante del Señor en toda la tierra. A Juan se le reveló quiénes eran los 2 ungidos. Vamos a Apocalipsis capítulo 11. Ya vamos llegando. Apocalipsis capítulo 11, dice el Eterno en el versículo 3, 11:3, y daré a mis 2 testigos. Fíjense que ya vimos que hay 2 testigos, que hay 2 olivos o 2 trompetas o 2 palos que se unirán al fin del tiempo. Y aquí Juan los ve juntos. Juan ve juntos a 2 testigos. Ahora, ¿por qué decimos que también el pueblo de Israel es testigo? Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos. Le está hablando a su pueblo. Como pueblo, somos como la plata, que es afinada. Somos como los 2 palos que vio Ezequiel capítulo 37, que después se juntaron. Somos los 2 olivos. Pero también dice Isaías 43, somos sus testigos. Y aquí el Eterno dice en Apocalipsis 11:3, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Aquí hay una profecía de tiempo donde los 2 testigos profetizarán justo antes del retorno del Mesías. Esto no se ha dado. Los 2 testigos todavía no estamos unidos. Se dará, de acuerdo a Ezequiel 37, estaremos juntos dando testimonio, dice, durante 1260 días vestidos de silicio, es decir, proclamando arrepentimiento. Es lo que el Eterno nos manda hacer, a proclamar arrepentimiento. De hecho, allí vienen unas características. Fíjense el versículo 4. Estos 2 testigos, dice Juan, son los 2 olivos, los que vio Zacarías en su visión. Son 2 olivos que están en pie delante del Dios de la tierra. Así que el Eterno ha preparado un pueblo que, de acuerdo a la escritura, un pueblo se separó. El pueblo de Israel se separó en Israel del norte e Israel del sur, que son las 2 trompetas de plata, es decir, es un pueblo que va a ser afinado a través de las pruebas, que también son los 2 olivos que vio Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11, pero que Apocalipsis 11 nos muestra que estarán juntos los 2 olivos dando testimonio, vestidos de silicio, es decir, eh, predicando acerca del arrepentimiento, de volver al Eterno. Ahora, ¿qué fue lo que pasó
con los dos testigos. Vamos a ir ya al último texto. Quiero que vayamos al texto de Jeremías. Allí Jeremías también nos habla acerca de dos pueblos. Jeremías, capítulo 3. Jeremías, capítulo 3. Ya les doy lo busco más rápido en mi Biblia, que la tengo rayada. Versículo 8. Aquí está. Aquí está hablando de dos hermanas, como si fueran dos pueblos, Judá e Israel. Y aquí está hablando en el versículo 8 a Israel. Ella vio, perdón, a Judá. A Judá le está hablando. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, o sea, Israel entró en idolatría, lo vemos por el testimonio de los libros de Reyes y Crónicas. Ahí está. ¿Qué pasó con Israel? El Eterno dice aquí en Jeremías 3, yo le había despedido y le di carta de repudio o carta de divorcio. El Eterno al Israel del norte, el disperso, del cual tú y yo, por fe, dice Pablo, ahora somos parte del pueblo de Israel, se nos dio carta de divorcio. Eso quiere decir, de acuerdo a la Torá, en Deuteronomio 24, que la mujer que se le da carta de divorcio por haber adulterado no puede volver a su primer marido. Es abominación. O sea, no podíamos regresar al Eterno por causa de nuestro pecado. Pablo en Romanos 7 dice que hasta que, él nos recuerda lo que dice en la Torá, que hasta que muera el marido, ella es libre de la carta de divorcio. De hecho, la mujer que salía con la carta de divorcio se le llamaba también el acta de decretos, pues iba con su carta de divorcio a donde quiera que iba. Cuando el marido, el que le dio la carta de divorcio, muere, ella es libre. Ella es libre de ese acta de decretos. Por eso vemos que Romanos 7 nos dice que así como Yeshua, el Ben Elohim, el Hijo de Dios, muere, Israel es libre. Y esas son las buenas nuevas que Pablo y sus compañeros van a la dispersión, a las iglesias y a las congregaciones de la dispersión diciendo, la carta de divorcio ha sido anulada. Regresen, únanse nuevamente, regresen al Eterno. Esa era la buena nueva que el Eterno había dado. Hoy el Eterno aún tiene un pueblo que por un lado son nuestros hermanos judíos, muchos de ellos hoy en día ya están aceptando al Mesías, ya están aceptando al Mesías Yeshua. Por otro lado, el Eterno tiene un pueblo, la casa de Israel, del cual somos parte tú y yo. Y Él nos invita a entrar en pacto. ¿Cómo entramos en pacto? Cuando decidimos aceptar al Dios de Israel y a cumplir sus mandamientos. Somos los dos testigos que el Eterno está preparando, de acuerdo a Apocalipsis 11, Zacarías 4 y Ezequiel 37, que estaremos juntos dando un testimonio, el testimonio del Dios verdadero y proclamando arrepentimiento. Eso será justo antes de que se escuche la gran trompeta, que se escuche la trompeta del Eterno. ¿Dónde está eso? Eso está en el versículo que compartimos para la fiesta, Primera de Tesalonicenses 4:16. Aquí lo tenemos en pantalla. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el mismo maestro, con aclamación, con voz de arcángel y con shofar del Todopoderoso, descenderá del cielo. Los muertos en el Mesías resucitarán primero, después dice Pablo, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados o recolectados, como el que recolecta la cosecha, el que mete la hoz en la mies. Dice, para recibir al Señor en el aire. Nosotros somos los que le recibimos para establecer su reino, el reino del milenio que anhelamos todos. Debemos ser testigos. Esa es la misión que el Eterno pone en nosotros, ser testigos, ser las dos trompetas de plata para anunciar el pronto regreso del Mesías. Abba, gracias por tu Torah. Gracias por esta fiesta en que hacemos un ensayo, como lo muestra la Escritura, del pronto regreso del Mesías. Muy pronto el Mesías retornará. Sabemos que antes deben cumplirse las señales, el principio de los dolores, los sellos que están pronto a caer sobre el mundo.
2 testigos, Señor, que estaremos juntos predicando. Danos, Señor, la capacidad, danos de tu ruach para estar en pie perseverantes, guardando los mandamientos y teniendo el testimonio de Yeshua. Anhelamos el día en que suene el shofar y nuestro Maestro, nuestro Mesías Yeshua, regrese a esta tierra para establecer el nuevo siglo, para establecer un nuevo tiempo de plenitud, donde Él, dice la Escritura, como nos muestran los profetas, de Jerusalén saldrá la Torá. Qué hermoso será escuchar la Torá directamente en los labios de nuestro Mesías. Anhelamos ese día, Señor, y que sea en nuestros días. Lo pedimos por el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén.